Hola, 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 Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, nos estamos conectando. Vamos a dar un tiempito para que se conecten los hermanos mientras preparamos acá lo que vamos a compartir hoy con ustedes. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a estar compartiendo para que se puedan conectar los hermanos. A las corridas andábamos, a las corridas, recién llegamos y tuvimos que andar así volando, corriendo, pero para la gloria de Dios, acá estamos. Vayan conectándose. Aprovechando a tomar un matecito, que la jornada hoy fue larga y casi que ni pudimos tomar mate. Pero estamos aprovechando este momento ahora, que estamos conectados, que vamos a compartir palabras y poder disfrutar también de unos ricos mates. Me imagino que ustedes ahí del otro lado también estarán con el mate preparado, tomando mate mientras nos escuchamos, mientras interactuamos todos juntos. Amén. Muy bien. Vamos a ir preparando todo para compartir la palabra. A ver. ¿Tenemos alguien conectado ya? No. ¿Eh? No. Sí, dicen dos conectados ahí. Bendiciones, amado. Anthony, Dios te bendiga. Bienvenido. Anthony, Dios te bendiga. Él me pasó el video de la cueva de Adulán. Dios te bendiga, Anthony, a vos y a tu esposa. Mañana les vamos a estar esperando en casa. Vamos a estar unos segunditos mientras preparamos aquí hasta que se conecten algunos más. Lucía, Dios te bendiga. Bienvenida a la transmisión. Lucía Ferreira. Luli. ¿La Luli? Luli. Hola, Luli. Dios te bendiga, Luli. Yo te digo Luli. Muy bien. Hoy vamos a estar tocando el temita. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la fe, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre cuando la fe es puesta al límite, probada al límite. Y daba para hablar mucho más, o sea, da para hablar mucho más, y sé que de los que nos están viendo, de los que nos están escuchando, si se ponen a contar sus testimonios de fe, si se ponen a contar los desiertos y las pruebas que han tenido que ir atravesando, ir pasando, estoy seguro que no nos daría media hora, 45 minutos para poder compartir, pero es un tema muy cargado de palabras, de material, de aprendizajes para poder compartir con todos ustedes el tema de la fe. Y así que hoy queremos seguir puntualizando algunos temitas de la fe también, ¿verdad? Trajimos algo preparado para seguir hablando un poquito más de lo que es la fe. Y cuando hablamos de fe, sabemos que nosotros aquí y los que están del otro lado mirándonos, sabemos que son hombres y mujeres de fe. Amén. Y qué lindo que si te animás a escribir allí abajo, dejarnos un mensajito breve de algún testimonio de fe, de dónde Dios te ha librado, sé que un mensaje largo no vas a poner, pero por lo menos un testimonio de fe. Me tocó atravesar y puntualizar cierto desierto, cierto momento, y lo pones así y lo vamos a ir viendo. Amén. También si tenés un motivo de oración, si tenés un motivo para que estemos orando por tu vida y te querés contactar con nosotros, también déjanos tu mensaje y nos vamos a estar contactando. El miércoles pasado el Señor nos sorprendió, fue el segundo miércoles que tuvimos en vivo, haciendo el vivo, y nos sorprendió el Señor. Se conectaron desde Australia, los pastores de Australia, Jorge
y Lucía de Australia. El pastor de Uganda, que estamos hablando con él ya hace un tiempito, desde Uganda, África, se conectó el pastor también con su congregación, una bendición. Se congregaron desde Estados Unidos, se conectaron, perdón, desde Haití también, desde Argentina, desde varios lugares se han estado conectando. Y la verdad que el Señor nos sorprendió. Y ni que hablar de todo el interior. Varios lugares del interior se estuvieron conectando, estuvieron dejando sus mensajes también, así que fue para nosotros una sorpresa y una tremenda bendición verlos conectados desde todos lados. Amén. Una bendición porque Dios siempre nos sorprende, ¿no? Es verdad. Dios siempre nos sorprende. Y hemos comenzado con esta modalidad para poder bendecirlos y poder ser de bendición para tantas personas que de repente no tienen un lugar donde congregar, pero se puede estar conectando por aquí con nosotros y recibe la palabra de Dios y esta palabra lo fortalezca. Amén. Aquí tenemos a, Lucía, Dios te bendiga. Tenemos a César Fontela, dice Dios me los bendiga, pastor César Fontela. Pastor César, Dios te bendiga, pastor, qué bendición, gloria a Dios por tu vida. No estamos en Montevideo, estamos en La Paz, Canelones, a 2 pasitos Montevideo, pero estamos aquí en La Paz. Tenemos al pastor César, el pastor Fontela nos pasó su número de contacto. Luego, terminada la transmisión, nos vamos a estar conectando contigo, pastor, te vamos a estar mandando mensaje. Qué lindo poder tener estos vínculos, amén, qué lindo, qué bendición. Cris Carballo, buenas noches, bendecidos. Dios te bendiga, Cris. Alexandra Macedo, buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga, Alexandra. María de Los Ángeles, que nos está viendo. María, Dios te bendiga. A vos, tu familia, ¿cómo están? Tanto tiempo, Dios les bendiga. Y bueno, tanta gente linda que se está conectando, la verdad que es una bendición. Y volviendo un poquito al tema que hoy nos va a estar llevando el tiempo, es el tema de la fe, ¿verdad? Amén. Si nos pusiéramos a hablar de fe, hermano, tenemos para hablar largo y tendido. Y la Biblia nos cuenta, la Biblia tiene varios testimonios de hombres y mujeres que tuvieron que atravesar desiertos, que tuvieron que atravesar valles, que tuvieron que pasar situaciones pero muy difíciles, y que su fe fue puesta a prueba, su fe fue probada hasta los límites más extremos, y sin embargo supieron salir adelante, y todo estaba porque ellos confiaban en Dios. Mi esposa trajo otros pasajes, yo tomé como referencia hoy para hablar de la fe a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. Y qué lindo que es la comparación del horno de fuego, porque la fe en la Biblia es comparada con el oro, y el oro dice que para poder pulirlo, para poder dejarlo más puro, es pasado por fuego. Entonces, por eso tomé estos pasajes de Daniel capítulo 3, y ahora sí vamos a estar hablando sobre eso. A nadie le gusta estar en un horno, a nadie le gusta pasar por un horno, y para nosotros los cristianos el desierto es tierra de prueba, el horno de fuego es tierra de prueba, y sabemos que cuando hablamos de prueba las cosas se complican, las cosas se ponen difíciles, pero qué lindo que es poder confiar en el Señor, qué lindo que es poder tener nuestra confianza puesta en Él, como decíamos el otro día, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que nuestra mirada en los momentos difíciles no baje a ver la situación, que nuestra mirada no bajen a ver los problemas, que nuestra mirada no, porque nos comenzamos a desenfocar, la fe se comienza a desenfocar, comenzamos a ver la situación, los problemas, y sacamos los ojos de Jesús, y es cuando comenzamos a tener problemas. La palabra de Dios dice: pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. O sea que la palabra mismo describe que la batalla que nosotros tenemos que pelear en la fe es buena. Entonces, ¿por qué
si la palabra dice pelea la buena batalla de la fe? ¿Por qué siempre vemos tantas complicaciones y tantos problemas en esas batallas de fe que tenemos que pelear? Si la Biblia dice que es buena, ¿por qué la vemos tan mala? ¿Por qué la vemos tan complicada? Bueno, es sencillo, porque seguramente bajamos los ojos, dejamos de mirar al autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando dejamos de mirar a Jesús, ahí comienzan a venir los problemas. Y la batalla que debería ser buena, comienza a ser complicada. Comienza a ser pesada. Claro, porque el enemigo comienza a tirar dardos de duda, ¿verdad? El enemigo comienza a tirarnos aguijones, el enemigo comienza a tirarnos misiles que van en contra de la fe. Y el enemigo, hay algo que los que nos están escuchando tienen que saber. El enemigo trabaja muchas veces con nuestra realidad. No dije verdad, dije realidad. El enemigo trabaja con la realidad. Te dan un diagnóstico de una enfermedad y el enemigo te comienza a trabajar en la mente, en los pensamientos, comienza a levantar fortalezas acá adentro, acá arriba, a decirte que esa es tu enfermedad, que esa es tu realidad, que te vas a morir, que ya no vas a poder hacer ciertas cosas. Y esa es una realidad que el médico dijo, pero no es la verdad que Jesús te dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios, que es la verdad, dice que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros ya sanados. O sea, no es que vamos a ser sanados, ya fuimos sanados por la llaga de Jesucristo. Así que si la verdad que yo creo dice que ya fui sanado, por más que la realidad me diga que estoy enfermo o que me está pasando esta situación, yo tengo que creer que la verdad que creo cambia la realidad que vivo. Entonces, cuando yo creo, y claro, para poder creer esa verdad y aplicarla a la realidad que estoy viviendo, tengo que tener fe. Si no tengo fe, es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Quién más tenemos conectado? Tenemos conectado a Alexandra Macedo, Dios te bendiga, buenas noches. Carmen Telagorri, buenas noches pastores, Dios los bendiga, saludamos de aquí. No quiero... Los pastores de Alfa y Omega, nuestros amigos, los pastores de la iglesia Alfa y Omega, bienvenidos pastores. Dios les bendiga, pastora Carmen, Anthony Peña, Anthony y Alexandra. No quiero armar lío, pero yo 2 por 3 cambio nombres, armo lío. Anthony y Alexandra son matrimonio, ¿verdad? El matrimonio Alexandra y Anthony. A ver, confírmenme. Pastores Carmen y José, Dios les bendiga. Qué lindo los pastores de la iglesia Alfa y Omega, qué bendición. Nos conocimos hace poquito tiempo y es como si nos conociéramos de toda la vida ya. Sí, te dice que sí, que Alessandra es la esposa de Anthony. De Anthony. Ah. Porque el pastor cambia nombre siempre. Sí. Siempre, ya me van a siempre. conocer. Dios les bendiga, qué lindo. Anthony, evangelista, y Alessandra, profeta. Amén. Dios les bendiga. Y tenemos por allí al pastor Cáceres también. Qué bendición. Y los pastores de Alfa y Omega. Y los pastores de Alfa y Omega también. José Qué bendición. y Carmen. Sí, qué lindo. Amén. Dios les bendiga. Bueno, continuamos hablando del tema de la fe. Nos quedamos en que la verdad que nosotros creemos cambia la realidad que nosotros vivimos. Amén. Amén. Es una realidad que puede ser que el médico te haya dado un diagnóstico, puede ser una realidad la situación que estás viviendo, puede ser una realidad que estés atravesando ciertas circunstancias y el enemigo te va a jugar con eso y el enemigo te va a decir muchas veces, pero mirá lo que está pasando, mirá lo que estás viviendo, mirá lo que estás atravesando. Bueno, pero no mires el problema, no mires el problema, mirá a Jesús. Poné los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es quien tiene siempre la última palabra. Y muchas veces, a través de las pruebas, a través de los desiertos, el Señor nos enseña a ser pacientes. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová. Y Él oyó mi clamor. En momentos de dificultad, lo que tenemos que hacer es aprender a esperar, porque cuando aprendemos a esperar, entonces aprendemos a confiar, y cuando aprendemos a confiar, la fe va bien encaminada, porque estamos esperando y confiando en aquel que creemos, que es el Señor. Amén. Amén, amén, amén. A veces, quería comentarles que a veces se me va en el celular
aquellas personas que nos saludan, pero si ves que pasan los comentarios y no te saludamos, volvé a saludarnos para que lo podamos ver. Amén. Amén. Estaba viendo que ahora no encuentro. Cristina Castro, Dios te bendiga, de San José, Ciudad del Plata. Cristina y Jaime, Dios les bendiga. Dios les bendiga. También Virginia Fernández, bueno, Alejandra Macedo, el pastor de Alfa y Omega nos pone buenas noches, Dios les bendiga, pastor Leonardo y pastora, estamos prendido el programa, una bendición para nuestras vidas. Le habla el pastor de Alfa y Omega, estamos aquí con la pastora, mi esposa. Bendiciones, amados. Dios te bendiga, pastor querido. Nuestros amigos. Amén. Amén, Alejandra Macedo y Virginia Fernández, amén. Estoy unida. Ah, Virginia, Dios te bendiga, desde Delta del Tigre. Qué bendición, Virginia, Dios te bendiga. Amén. Siempre nos está comentando todo Sí, la publicación y los posts que hacemos. Dios te bendiga, Virginia. Agustina Medero, nuestra hija. Agustina nos está mirando, nuestra hija. Amén. Qué lindo, qué bendición. Amén. Bueno, retomamos el tema de la fe. ¿Qué ibas a compartir? Yo quería compartir algo que me llamó mucho la atención. Cuando habla, Dios le habla a Noé y le dice que prepare el arca. Dios ve que la tierra está desenfrenada, en maldad, y bueno, le dice a Noé que construya un arca. Y le da un montón de instrucciones a Noé, y le dice, en Génesis 6:14 le dice, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, la pintarás por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos de ancho, de 30 codos de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Porque aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Amén. Y más abajo en el 20 dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo que me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo estos versículos es que le dice a Noé la forma que tiene que armarlo, para dónde tiene que armarlo, cuánto tiene que tener de ancho, cuánto tiene que tener de alto, que va a tener una ventana sola, que esa ventana va a mirar al cielo, pero no le dice a Noé que le ponga un timón, no le dice a Noé que le ponga una vela al arca, no le dice a Noé, bueno, te voy a... ¿Cuántos son en la familia? Son vos y tus hijos. Te voy a dar un remo para cada uno. No dice nada de eso a Noé. Qué importante lo que estás diciendo. No está ahí que le haya dicho que le ponga velas a la barca para que el viento la dirija. Tampoco está allí que le dijo que ponga un timón para poder controlarla. Qué impresionante eso. Seguramente tiene un porqué. Sí. Sí. Y entonces yo preguntaba, pero señor, ¿cómo va a ser dirigida la barca? Era una barca, imagínense, de grande, con todo lo que dice la descripción acá, que demoró él y su familia 100 años en poder terminarla. En construir la barca 100 años. Sí, y poder creer, tener esa fe, ¿no? Tan como la de un niño, de poder creer, que Dios le dice, Noé, hacé el arca, metete vos y tu familia. Y Noé fue, y acá no dice ninguna inscripción de que Noé le haya dicho, ¿y cómo la voy a manejar? Claro, y lo importante de acá también destacar es que cuando Dios le dijo de hacer el arca, no le dijo tal fecha va a llover, o tal fecha, le dijo que venía un diluvio, pero no le dijo cuándo. Y Noé estuvo 100 años construyendo esta barca. Y Noé fue obediente. Fue obediente. Fue muy obediente. Porque ni siquiera le consultó a Dios, ¿y cuándo va a venir el diluvio? Y el ingrediente más importante para poder construir esa barca que llevó 100 años de trabajo fue la fe. Y la obediencia que tenía. Y la obediencia, la fe y la obediencia van de la mano. Amén. Van acompañados. Y nos ibas a decir cómo se manejaba esa barca. Ahora llegamos a eso. Pero también podemos ver que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, amén. Y acá habla que Noé tenía temor y comenzó a hacer el arca.
y comenzó a hacer todo como Dios le dijo que hiciera, y dice, Conforme, y lo hizo así, conforme el Señor le decía. conforme a todo lo que Dios le mandó. No puso un clavo extra porque si a él se le ocurría, no sé, que entrara mucho viento o que... No se le ocurrió. Ahora dice la palabra que lo hizo conforme a la voluntad de Dios y conforme como Dios lo había Amén. hecho, con esa fe que tenía. Amén. Y podemos también ver, amén, que cuando hablamos de fe, la fe no recibe explicaciones. Cuando Dios nos manda a hacer algo, como le dijo a Noé, como cuando mandó a Abraham, tantos siervos en la palabra, que Dios no da explicaciones. Dios le da las instrucciones de que lo hagan y el siervo tiene que ser obediente a la palabra de Dios que se le dio sobre su vida. Amén. Dice que no habíamos quedado en que no tenían timón, no tenía una vela, no tenía un remo, no tenía nada. No veía. Noé se subió al arca, se cerró la puerta, Dios cerró la puerta, ya estaban los animales, la comida, su familia adentro, con su fe. Amén. Y fue dirigido por Dios. Dios era el capitán de esa barca. Y por la fe de Noé su familia fue salva. Y fueron bendecidas todas las familias después de Noé. Amén. Amén. Qué tremendo, porque la decisión de un hombre de creerle a Dios ciegamente. Porque es como ahora. Vos creés en Dios, predicás la palabra de Dios, pero la gente, están los burladores, están aquellos que dicen, no, pero si no va a llover, hay un sol que raja la tierra. Como cuando Dios te da una directiva de que tenés que hacer algo y la contraoposición siempre va a estar y siempre te van a decir qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Es que vos ya has recibido directiva de parte de Dios de lo que tenés que hacer. Y cuando Dios te dice que tenés que hacer algo, por más torpe o por más tonto o por más ridículo que parezca lo que Dios te está pidiendo que hagas, hacelo. Amén. Porque en la obediencia vas a ser bendecido. Y eso que Dios te está pidiendo, eso que el Señor te está demandando, para muchos es objeto de burla. Entonces, muchos se van a reír, como decía mi esposa recién, se van a reír, van a creer que estás haciendo el ridículo, pero tu fe está siendo probada, tu fe está siendo puesta a prueba. El Señor está mirando tu corazón. Él te ha dado directivas para que hagas determinadas cosas, ¿verdad? Y lo lindo, que no tenía timón, no tenía vela, no tenía motor esa barca. ¿Quién la manejaba? ¿Quién la dirigía? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Amén. Fue Amén. el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo guiando esa nave para que ninguno de los que estaba adentro se pierda, ¿verdad? O sea, el Señor al control de todas las cosas. Y lo mismo te está pidiendo el Señor muchas veces, que hagas ciertas cosas, y te está diciendo que no quieras manejar ciertas situaciones porque no vas a poder manejarlas. Pero sin embargo, Él sí quiere manejar ciertas situaciones en tu vida. Él quiere manejar todo en tu vida, pero dejar que Él tome el control de tu vida. Dejar que Él sea Él que navegue por esas tempestades que muchas veces tenés que enfrentar. Porque Él sí sabe cómo resolver los problemas. Él sí sabe cómo sacarte de ciertas situaciones. Que muchas veces nosotros nos metemos, el otro día decíamos que una cosa es cuando estamos en prueba y otra cosa es cuando estamos en problemas, que son dos cosas diferentes, las pruebas y los problemas. Cuando estamos en una vida desordenada, cuando estamos en una vida de pecado, cuando congregamos un domingo, pero lunes a viernes hacemos lo que queremos, seguramente vamos a caer en muchos problemas, ¿verdad? Y no es que estamos siendo probados, es que estamos en problemas porque somos desobedientes, ¿verdad? El pueblo de Israel pecaba continuamente y reincidía muchas veces en diferentes tipos de pecados y siempre se metían en problemas, y allá iba el Señor y tenía que levantar jueces para que lo fueran a liberar y sacar. Pero la idea del Señor es que vivas una vida apartada, una vida en santidad, amén, haciendo su voluntad, lo que Él te pide, amén. Amén. Quería leerles por aquí que dice en Hebreos 11:7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Recién hablábamos del temor de Dios, ¿no? Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Noé estaba siendo un hombre sabio.
en preparar el arca conforme a la voluntad de Dios. Dice, y por eso la condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Dice que fue heredero de justicia que viene por la fe. Qué tremendo, porque Noé no había creído sin ver, ¿verdad? Tenemos una muy linda enseñanza, porque no había lluvia, no había señales, no estaba la pequeña nube del tamaño de una mano que decía que iba a llover, sino que él había creído a Dios. No había precedentes de lluvia en ese tiempo, pero Noé igual le creyó a Dios. Y como decía el pastor, no había un tiempo que Dios le había establecido que en ese tiempo iba a llover o en que tal tiempo tenía que estar terminada el arca, sino que lo fue haciendo conforme a que él podía, y que yo creo de que Dios tenía una linda comunión con Dios. Dice que Noé caminó con Dios. Dice, la fe madura no espera pruebas, confía en la palabra. Cuando nosotros tenemos esa fe que ya ha madurado, podemos confiar en la palabra. Podemos creer que si Dios nos dice que ese monte se va a mover, se mueve. Creemos de que si su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados, somos sanados por sus llagas. Tenemos esa fe extensa, la misma fe que tuvo Noé. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a edificar, aparecen esos Tobías y esos Zambalá que hablábamos el otro día, que estábamos hablando hace un ratito. Cómo el enemigo quiere derribarte, cómo el enemigo, cuando ve que Dios está tratando directamente contigo, de que tú te estás esforzando para buscar, para tener un tiempo, para tener una relación con Él, cómo el enemigo siempre se aparece para crear problemas y apartarte de una u otra manera de la voluntad de Dios y del propósito que Dios te ha dado, porque tenés un propósito de parte de Dios. Amén. No sé qué toqué ahí, que salí, pero nos están mandando saludos. Me salí de, no sé qué toqué. Soy medio cavernícola. Tenemos Liliana Araujo, bienvenida. María Silveira, bienvenida. Sí, María, vivimos en la ciudad de La Paz. Alexandra Maceo. Sí, hoy también hablaba con algunas personas que me preguntaban dónde estamos viviendo, si todavía estábamos en Estados Unidos. No, llegamos hace ya casi un año, así que llegamos y estamos en la ciudad de La Paz. Amén, estamos viviendo en la ciudad de La Paz. Así que pronto vamos a estar abriendo la obra, Dios mediante. Estamos trabajando en esa visión que el Señor nos ha dado, así que necesitamos la oración y el apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a dar la gloria del Señor. Amén. Bueno, yo quiero compartir también, así como mi esposa compartió sobre Noé, que le tocó construir la barca y en un momento difícil, yo quiero hablar sobre tres hombres que también tuvieron que pasar, tres hombres diferentes con una misma fe y un mismo Dios. Amén. Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos eran gobernadores en el reino de rey Nabucodonosor. Y estaban gobernando cada uno de ellos en provincias diferentes de Babilonia. Así lo dice la Biblia. Ustedes lean Daniel capítulo 3, donde dice que fueron liberados del horno de fuego, y allí vas a encontrar. Es muy largo, yo no quiero detenerme en todos los versículos, porque si no se hace muy largo, pero ustedes léanlo después. Ellos eran gobernadores del reino de Nabucodonosor en las provincias de Babilonia, y todos sabemos la historia que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y había pedido que todos la tenían que adorar al escuchar el sonido de la trompeta, los tambores y todos los instrumentos musicales. Fuera donde fuera que estuvieran, haciendo lo que estuvieran haciendo, todos se tenían que postrar y adorar la estatua. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no lo hicieron, y llegó a oídos del rey Nabucodonosor. Los sátrapas fueron y le dijeron al rey que habían unos varones judíos que no hacían lo que el rey pedía, o sea que no adoraban la imagen, no adoraban la estatua que él le había mandado construir de su propia imagen. Entonces el rey se enojó mucho porque había una pena de muerte para quien no hiciera eso. La pena de muerte era el horno de fuego. Entonces lo que más le impactó al rey es que no eran gente cualquiera,
los que estaban desobedeciendo esta orden, sino que era gente, gobernadores, trabajaban para el gobierno, trabajaban para el reino y estaban gobernando provincias de Babilonia. Entonces le dijeron, mira, son ellos, no quieren acatar tus órdenes y no van a hacerlo. Entonces dice que el rey los mandó traer, los trajeron inmediatamente. Y el rey allí les dice, me vinieron a contar que ustedes no quieren adorar la imagen, que yo mandé a hacer y esto, léanlo. Entonces ellos le dijeron, es verdad, rey, no queremos adorar y todo lo demás. Entonces el rey dice, bueno, ahora voy a hacer sonar los instrumentos musicales y todo lo demás, y quiero saber si ustedes se van a postrar y van a adorar la imagen que yo mandé construir. Entonces allí en Daniel capítulo 3, verso 16, la respuesta de estos tres varones fue contundente, porque ellos les dijeron, Sadrach, 3:16 de Daniel, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Wow! ¡Qué fe! Estaban contradiciendo al rey más poderoso de aquellos tiempos, que había conquistado varios reinos. Nadie se atrevía a desobedecerlo, nadie se atrevía a llevarle la contra al rey. Y el rey les estaba diciendo un verso más arriba, dice, ahora está el verso 15, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, y allí dice, os postráis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y la convicción de estos varones fue contundente. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Había una sentencia de muerte que les estaba cayendo encima de ellos. Y no les importó. ¿Pero por qué? Porque tenían una convicción muy fuerte en su fe. Tenían una convicción y esa fe no se tambaleaba por un horno de fuego o por una amenaza de muerte. Esa fe no se... Mi Dios es mi Dios y yo no voy a adorar a otro que no sea mi Dios. Me pueden estar matando, pero no es necesario, rey, que te respondamos a lo que nos estás preguntando. Tremendo. Entonces el verso 17 dice, he aquí, le dijeron ellos, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Se la dejaron clarita. Ellos fueron claritos y le dijeron, nuestro Dios, a quien servimos, ¿a quién estás sirviendo? ¿Y qué problema estás pasando? ¿Qué situación estás enfrentando? ¿Qué horno de fuego estarás pasando? Porque ellos le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios, a quien servimos, Él nos librará de tus manos. No sé cuál es el problema que estás pasando hoy, no sé cuál es tu horno, pero si estás sirviendo al Señor, yo estoy seguro que te va a librar de las manos del cazador, del lazo del cazador, como dice la palabra. Amén. Amén. Queremos saludar a Baña, que está conectada, Baña Rodríguez. Dios bendiga, Baña. Saludos para vos y para Ale. Amén. Cris Carballo. Nelly Clavijo, mi mamá. Anthony Peña. Quería decirle algo, que de repente yo no los veo acá en el celular, porque yo no los tengo de contactos. Si ustedes me mandan solicitud, yo los puedo ver, porque a veces aparecen comentarios acá y yo no los leo porque no están dentro de mis contactos, ¿saben? Me pueden buscar por el Facebook, Fabiana Rivero, y me pueden mandar solicitud de amistad. Amén. Amén. Bueno, siguiendo quiero cerrar esto. El verso 18. El verso 18 dice, y si no, o sea, en el verso 17 ellos le dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos. Amén.
del horno de fuego y de tu mano, oh rey, él nos librará. Y el verso 18 dice, y si no, como queriendo decir... Y si no quiere librarnos. ¿Y si me tengo que morir adentro del horno? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Amén. Como queriéndole decir, mira, mi Dios me puede librar, mi Dios me puede sacar. Y esto tiene un poco que ver porque mucha gente ha dicho, che, mira este cristiano, la enfermedad que tiene, y está creyendo que Dios lo va a sanar, y de repente el hermano se muere, como ha pasado. Y de repente el hermano se muere. Y muchos después cuestionan eso. ¿Y por qué se murió? Si Dios, él servía a Dios. Bueno, hay un tiempo, dice la palabra, para vivir, ¿verdad? Un tiempo establecido por Dios. Hay un tiempo establecido. Todos tenemos un día y una hora donde vamos a partir con el Señor. Y ellos lo sabían. Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían. Ellos dijeron, Dios nos puede librar de esta situación. Y si no, como queriendo decir, y si me toca partir, y si me toca irme, tampoco vamos a adorar a tus dioses, tampoco nos vamos a rendir bajo tu yugo de esclavitud. Y qué linda convicción, qué linda fe, ¿no? Que nosotros podamos plantarnos firmes en esa fe y decirle a los problemas, decirle a las situaciones que estamos enfrentando, que no nos vamos a rendir ante ellos, que no nos vamos a rendir ante un problema, que nuestro Dios nos va a librar. Y si no, tampoco lo vamos a hacer. Vamos a seguir creyendo en Dios, vamos a seguir sirviendo al Señor. Amén. Entonces, el verso, allí después el rey se enoja mucho, dice la palabra que se enojó, mandó varones vigorosos a que lo tiraran dentro del horno y mandó calentar 7 veces más el horno, y dice que vinieron y los ataron. Verso 21. Pero si él mandó calentar 7 veces más el horno de lo que se debía... Por la bronca que tenía. Pues sí, porque estaba enojadísimo. Sí. Y porque sabía lo que podía pasar. Es verdad. Yo creo que él algo estaba como imaginando o algo estaba ahí. Y por eso él mandó calentar 7 veces más. Porque habrá visto que ellos se apartaron para Dios, que ellos no daban vuelta atrás y que confiaban realmente en lo que predicaban. Exactamente. Verso 21 del capítulo 3 dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y acá nombra vestiduras. Esto sería otra enseñanza para otro momento, porque cada una de estas vestiduras tiene su interpretación, tiene su significado. Pero cuando habla de vestiduras, tiene que ver con santidad. Amén. Entonces dice que fueron atados de sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Así dice la palabra. Y lo lindo, para ir cerrando esta palabra en particular, dice que el rey en determinado momento mira y dice, pero para, nosotros no echamos a 3, no echamos 3 dentro del horno, pero ¿por qué yo veo 4? Preguntó el rey. Y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. O sea, en medio de esa situación, si vos estás en medio de un horno, quédate tranquilo, que el enemigo siempre va a ver a 4 en medio del horno que estés atravesando. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y vos, los 4, van a estar ahí en ese horno. El Señor nunca te va a dejar solo, siempre va a estar contigo en cualquier horno y en cualquier dificultad, en cualquier valle de sombra y de muerte que estés pasando, el Señor está contigo. Nunca. Él dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es verdad. Nosotros declaramos esa palabra sobre nuestra vida y sobre tu vida, que no estás solo. Y esta palabra también tiene que ver con un poco de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Estábamos viendo hoy, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos queriendo invadir Groenlandia y tomarla por la fuerza, China queriendo tomar
Taiwán, Rusia queriendo tomar Ucrania y las grandes potencias del mundo queriendo socavar a las naciones más pequeñas que no tienen cómo defenderse. Y están pasando cosas a nivel mundial impresionantes. Y que ya tienen la palabra de Dios. Claro, y nuestra fe tiene que estar intacta. ¿Por qué? Porque la palabra también nos habla de la gran apostasía. ¿Y qué es la gran apostasía? La palabra apostasía significa ceder bajo fuerte presión. Vienen momentos para el mundo de muy, pero muy fuerte presión, donde aquellos que no tengan los ojos puestos en Jesús, muchos van a ceder por la presión que se va a estar viviendo en el momento. Ya comenzó todo esto de las presiones a nivel global, a nivel mundial. Las potencias están presionando, hay guerra de aranceles, se están tirando bombas, se están tirando misiles. Es tremendo lo que está pasando. Y la palabra esta del horno de fuego tiene que ver mucho porque, por ejemplo, dice la palabra que tenemos que ser obedientes. Eso no es verdad. Bueno. Tenemos que ser obedientes. Hoy hablabas de Noé, que Noé fue obediente y obedeció y hizo la barca. Entonces, Sadrán, Mesach y Abednego fueron desobedientes porque el rey les estaba dando una orden y ellos no la cumplieron, desobedecieron. Es que estamos viviendo tiempo, y escuchá bien lo que voy a decir y no malinterpreten después. Porque no saquen el texto de contexto. No saquen el texto del contexto de lo que voy a decir. Nos vamos a ver obligados en los últimos tiempos, como ya está pasando, a que vamos a tener que desobedecer leyes del hombre para obedecer leyes de Dios. La ley de Dios. Ellos desobedecieron la ley de Nabucodonosor, que era un hombre, con todo el poder terrenal, con todo el poder militar y económico que vos quieras. Pero desobedecieron la orden de ese hombre para obedecer la ley de Dios. Y Dios no fue contra su palabra, porque la palabra de Dios dice que el desobediente sufre las consecuencias de esa desobediencia. Eso no es verdad. Entonces, ellos por desobedecer sufrieron las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ir al horno de fuego. Pero en ese horno de fuego, el Señor dijo, ustedes no están acá, en este horno de fuego, porque son unos pecadores. Ustedes están acá, en este horno de fuego, porque me creyeron y me obedecieron a mí. Y yo los voy a librar de este horno. Ustedes desobedecieron, bueno, los tiraron al horno. Ahora yo los quito del horno. Pero yo estoy con ustedes. Y vienen tiempos donde se va a presionar la iglesia. Ya estamos viviendo esos tiempos. Y nuestra fe más que nunca va a ser probada, ¿verdad? Son momentos terribles. O sea, terribles para los cristianos que están tibios, para los cristianos que no están haciendo la voluntad del Señor, porque Cristo viene a buscar su iglesia. El rapto de la iglesia está por ocurrir. Y qué triste, porque la palabra de Dios nos enseña que uno será tomado y otro será dejado. Y cuando habla de que uno será tomado y otro será dejado, no dice el cristiano va a ser tomado y el incrédulo va a ser dejado. Porque el incrédulo nunca va a ser tomado porque ya sabemos que no cree. Pero cuando dice uno tomado y otro dejado, es un creyente que sí obedeció, que sí hizo la voluntad del Padre, y un creyente que no quiso obedecer, que quiso desobedecer en todo momento. Entonces uno es tomado y el otro no. Y la gran apostasía tiene que ver también con... Te dije hoy que la apostasía significa ceder bajo fuerte presión. Entonces, un incrédulo nunca va a ceder, porque no cree. Porque no cree. No cree. Entonces, ¿quién va a apostatar? El creyente. Amén. Aquellos que van a ser presionados van a ceder, y van a ceder la fe. Van a ceder a la fe, ¿verdad? Van a hacer la fe a un lado por la presión del momento que se va a estar viviendo. Y qué triste que esto pase. Y por no conocer de los tiempos, ¿no? Porque por tanto tiempo se estuvo diciendo de que Cristo venía, Cristo venía, Cristo venía. Todo está. Que ahora que realmente las señales anuncian que Él viene, mucha gente se ha apartado, mucha gente se ha quedado en el camino, pensando de que es el lobo que venía y nunca llegó, como el cuento del lobo. Claro, lo tomaron por tardanza. Amén. Saludamos a la pastora Yanina Bentancur. Amén, pastora. Allí de la costa.
De Costa Azul. De Costa Azul, amén. Liliana Araujo, no sé si te saludé. Alisandra Macedo, aleluya. Gloria a Dios a todos los que están conectados. Amén. Amén. Es un tema a tener en cuenta. Los que van a estar cediendo en los últimos tiempos son aquellos que no tienen la fe afirmada. Y los que no tienen la fe afirmada son aquellos que no leen la palabra. Y aquellos que no escuchan palabra. Una cosa es que te lean la palabra en la iglesia y otra cosa es que vos te sumerjas en tu casa y tengas un momento de intimidad y escudriñes la palabra de Dios. Que tengas intimidad con la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Jesús decía, el Señor dice en su palabra, mirad lo que oís, mirad lo que oís. Entonces, ¿cómo interpretamos mirad lo que oís? ¿Cómo? No puedo ver las palabras, no se pueden mirar las palabras así. Mirad lo que oís. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, estoy mirando. Pero cuando yo estoy mirando, mirad, dice la palabra, dijo Jesús, mirad lo que oís. Yo estoy leyendo la palabra, estoy mirando y el Espíritu Santo me está hablando. Y yo lo estoy escuchando en mi corazón de lo que Él me está diciendo. Dice la palabra que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Si no te alimentas de la palabra, si no te nutrís de la palabra de Dios, tu fe es una fe raquítica, es una fe debilucha, es una fe desnutrida, que no crece, que está estancada, que se enferma, ¿verdad? Y la fe tiene que crecer. Y la fe no se alimenta escuchando chusmeríos, la fe no se alimenta creyéndole a los problemas, la fe la fe se alimenta solamente escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Amén. Qué lindo que podamos tener eso siempre presente. Amén. Y poder hacernos un tiempo para buscar y tener comunión con Dios y poder entender su palabra y poder leerla. Muchas veces cuando no entendemos la palabra tenemos que pedirle a personas que sí la entiendan y las comprendan, que nos puedan ayudar. Amén. No quedarnos que no, yo leo pero no entiendo nada, no. Tenés que empezar a crecer por la fe y la fe viene por el oír. Amén. Entonces una persona que sí entienda, que te pueda estar hablando y te pueda estar enseñando de la palabra. Porque debemos de conocer a Jesús, debemos conocer su palabra, debemos conocer al Padre que tenemos, debemos conocer a ese guerrero con brazo extendido que nos defiende en todas las dificultades, a nuestro sanador. Él es nuestro proveedor, Él está ahí cuando lo necesitamos, Él es nuestro todo, pero debemos conocerlo. Amén. No basta solamente con tener conocimiento. El conocimiento es bueno. Es más, la palabra dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Creo que es en el libro de Oseas, que dice, mi pueblo, no, en Isaías, en Oseas creo que porque después en otro versículo dice, mi pueblo fue cautivo. Claro, dice, mi pueblo fue cautivo, en el libro de Oseas. Dice, mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Así dice la palabra, sí. Le faltó, o sea, no es que no tenía sí, pero le faltó más. Entonces dice, mi pueblo fue cautivo, y cautivo quiere decir preso, porque le faltó conocimiento. Así que cuando no tenés el conocimiento, y estamos hablando del conocimiento de la palabra, cuando no tenés ese conocimiento... Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice... Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Ahí va, porque no tiene conocimiento. Isaías. Y en Oseas entonces es donde dice, mi pueblo pereció, que son dos cosas diferentes. Ser llevado cautivo y perecer. Perecer es morirse. Dice, y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, qué importante para nosotros... ¿dónde está allí? Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Esta es otra versión. En Reina Valera dice, pereció. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, qué importante que es para nosotros tener el conocimiento. Yo te voy a decir algo. Cuando dejamos de buscar a Dios nos vamos apagando. Claro, nos vamos apagando. La fe se va estancando, se va muriendo.
Importante el Vamos, conocimiento, pero te voy a soltar algo. Conocimiento es buenísimo, pero sin revelación no sirve de nada. Ahora, conocimiento con revelación es una bomba. Es una bomba. Vos podrás tener mucho conocimiento, y te voy a decir algo, Satanás tiene mucho conocimiento. Satanás, cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra. Satanás conoce la palabra. Mejor que nosotros. Sí, ¿no? sí, Satanás, si lo dejamos, se sienta acá delante de nosotros y nos predica. Nos predica. Entonces, el conocimiento es bueno, pero la revelación del conocimiento que tenés te la da el Espíritu Santo. Y la revelación de ese conocimiento no viene si no hay una relación con Dios. Y para tener una relación con Dios, tenés que tener una intimidad con Dios. Así que si no tenés intimidad, no tenés relación, y si no tenés relación, no hay revelación. Es importante esto. Así que tenés que tener un tiempo de búsqueda en la palabra. Yo recuerdo que me ponía, está mi esposa acá, que puede dar fe de lo que estoy diciendo. Hubo un tiempo que yo no entendía la palabra, habían versos que no los entendía, y yo me ponía a leer la Biblia, y de repente llegaba un verso que no lo entendía, y quería pasar la hoja, pero ese verso me estaba atrapando, no podía. Había algo dentro de mi corazón que no me dejaba pasar, y quería pasar, quería saltear, y volvía a ese mismo verso, y hubieron momentos que me pasé hasta días, 4 o 5 días con un mismo verso. Yo me llevaba la Biblia al trabajo, y en los momentos que tenía un espacio libre en el trabajo, abría y seguía enroscado con ese versículo porque no lo entendía, y yo interpreté que el Señor me estaba queriendo enseñar algo a través de ese verso. Así que yo oraba, lloraba: Señor, ¿qué me querés decir? Señor, ¿qué me querés decir? Señor, ¿qué me querés decir con este versículo, Señor? Y yo clamaba y le pedía al Señor que me revelara lo que me estaba queriendo decir, y de repente muchos lo interpretaban de otra forma, pero me acuerdo que cuando venía la revelación de ese verso, cómo me quebrantaba el Señor, cómo me quebrantaba, me hacía hasta llorar, y yo lloraba de gozo y de alegría porque estaba ahí, y solamente fue un momento de clamor que el Señor te lo revelaba, me lo interpretaba, y yo decía: wow, Señor, qué tremendo. Pero no es que nadie me lo regaló, es el Señor mismo, a través de la comunión con Él, de la intimidad con Él, me daba eso. Están buenos los cursos bíblicos, están buenos hacerlos, porque los cursos con mi esposa tenemos los cursos bíblicos, hemos hecho los cursos bíblicos, todo, pero los cursos bíblicos te dan el conocimiento, pero la revelación te la da la comunión con el Señor. Amén. El Espíritu Santo es quien te da esa revelación. Amén. Amén. Y qué importante que es para nosotros en estos últimos tiempos poder tener la revelación de la palabra. Amén. Dice la pastora Janina Bentancur: muy pronto los tendremos en la iglesia, el lugar de su presencia ruge. Amén. Gloria a Dios. Con mucho gusto, pastora. Dios les bendiga. Amén. A ver, ¿quién más? La pastora había puesto los versos allí también. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya son 9:30 casi. Sí, ya vamos a estar cerrando, vamos a estar terminando. Hay mucho para hablar con el tema de la fe, hay mucho para hablar, pero el espacio es corto. Pero qué lindo que es poder compartir la palabra de Dios, qué lindo que es poder transmitir un poquito, aunque sea una inyección de fe. Aquellos que de repente estaban por colgar la toalla, aquellos que de repente estaban por decir no quiero seguir más con la fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros, mucho antes de ser pastores, nos pasaba también? Hemos luchado con nuestras debilidades, hemos luchado con nuestras incredulidades, ¿verdad? Porque, dudar de la palabra de Dios ya es pecado. La palabra dice que al que duda se le cuenta por pecado. Y a veces tenés una promesa, tenés una palabra de Dios, y de repente una circunstancia difícil que estás viviendo, que estás atravesando, y te olvidaste de esa palabra o dudaste de esa palabra. Mi esposa compartió el miércoles pasado las hermanas de Lázaro que creían en Dios, pero para un tiempo futuro, porque cuando Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás,
que Lázaro iba a resucitar y ellas le dijeron, sí, Señor, sabemos que Él va a resucitar en el día postrero. O sea, como le creyeron, pero no para este momento que estoy viviendo ahora, sino para después. Para un futuro. Claro, y el Señor les estaba diciendo, no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios, yo soy la resurrección, le estaba diciendo. Amén. Entonces, muchas veces nosotros también tendemos a trasladar nuestra fe a un futuro más lejano y no para el momento que estamos viviendo o que estamos atravesando. Amén. ¿Cómo cuesta? Y cómo nos trata el Señor en esos momentos, ¿verdad? ¿Cómo nos trata? ¿Ibas a compartir algo ahí? Sí, yo quería compartir una perlita para que vayan teniendo, porque tenemos que ir finalizando ya, que me gustó para poder compartirla en el Salmo 37:5, que dice así: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Amén. Confía en Dios. Encomendá tu camino todos los días a Dios. Créele. No mires la circunstancia de lo que tenés enfrente, sino que créele a la palabra de Dios. Si ves tu alacena vacía, confesá que está llena en el nombre de Jesús. Amén. Él dice que Él pone mesa, adereza mesa delante de nosotros. Confesá esa palabra. ¿Estás enfermo? Confesá la sanidad, porque por su llaga fuimos sanados. Tu matrimonio está roto, confesá que lo que el hombre perdió o lo que el hombre le rompió, Dios lo vuelve a restaurar. Amén. Porque fuimos creados por Él y para Él. Lo más hermoso para Dios es que nosotros sigamos su voluntad y que podamos creerle, que nosotros, cada uno de nosotros y nuestras familias, por medio de la fe, así como le creyó Noé, podamos ser salvos y podamos heredar la tierra. Amén. Y cuántas palabras que hay en nuestra vida que se tienen que cumplir, pero necesitamos creer. A veces es decir, simplemente creer, pero en medio de la situación, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, a veces no es tan fácil creer, porque apartamos los ojos de Jesús, así como hizo Pedro cuando le dijo, camina hacia mí, Pedro, y Pedro se bajó del arca, lo miró y cuando lo dejó de mirar se hundió. Así pasa con nosotros, tenemos la fe, pero en el medio del proceso el Señor nos está agarrando de la mano, nos está esperando para tomarnos y no dejarnos caer. Nosotros comenzamos, nos agobian los problemas, nos bombardean nuestro entorno y nosotros dejamos de creer tanto y perecemos en el medio del problema y flaqueamos. Entonces hoy te está diciendo que encomiendes tus caminos a Él y Él va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Lo que te prometió. Porque el que comenzó la buena obra en vos no te va a soltar hasta que la termine, porque lo dice su palabra y Él no es mentiroso, Él es fiel y verdadero. Amén. Amén. Y quiero, para cerrar, contar un testimonio que vino a mi corazón ahora y lo quiero compartir porque arrancamos hoy hablando que la fe va acompañada de la obediencia, ¿no? Pero tenés unos saludos ahí para compartir. Amén. Gloria a Dios. Alessandra Macedo, yo te había saludado. María Sorac Santos, nuestra cuñada. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Danielo Walikowski. Walikowski. Bueno, nos vamos acostumbrando, Danielo, a decir tu apellido. Amén. Dios María te bendiga. Silvera, bienvenido. Amén. María Silvera, ya lo saludé. Mi tío pastor dice en Uruguay. En Uruguay se llama Carlos Britos. ¿Lo conoces? No lo conozco, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Norma Costa, mirá, Dios te bendiga, Norma. Norma Costa, Dios te bendiga, desde Melo Cerro Largo. Amén. Bueno, quería compartir un testimonio para ir cerrando. Hoy arrancábamos hablando de que la fe y la obediencia van de la mano, porque muchas de las cosas que Dios nos demanda, muchas veces va acompañada de fe, pero de obediencia también, ¿verdad? Amén. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté? Bueno, para porque los que nos conocen... debemos de creer sin ver. Claro, sí. Los que me conocen ya saben que, bueno, soy jubilado de la policía, tuve muchos años en la policía, y recuerdo hace muchos años atrás un procedimiento, y yo era pastor recién nombrado, recién nuevito en el pastorado. Y creía que me comía a todo el mundo. No es tan así. Pero era nuevito en el pastorado, tenía unos meses de pastor. Y recuerdo que un día llego a la comisaría y me dicen, llegué
a las 6 de la mañana y me dicen, los encargados me dicen, rápido tenés que ir a cubrir y a relevar un compañero que hay un fallecido sin asistencia en un comercio en 18 y Andes. ¡Wow! Digo, ya tan temprano. Cuando llego al lugar era en un kiosco que estaba dentro de una galería que daba hacia 18 de julio y cuando llego era horrible porque estaba el cuerpo ahí tapado y claro, la gente pasaba por 18 de julio, veía la policía, el cordón policial y se veía el cuerpo que estaba ahí. Entonces yo dije, wow, qué momento. Entonces me dicen, tenés que no dejar entrar a nadie. Por alguna razón se filtró alguna información, los familiares de esta persona comenzaron a llegar y yo no los podía dejar pasar porque se estaba trabajando en el lugar del hecho, no se podía dejar pasar la gente, a los familiares. Y yo escuchaba cómo lloraba la familia del otro lado. Y me acuerdo que cerré la puerta del comercio, agarré una silla y me senté de espalda. Este era el vidrio que daba hacia 18 de julio, así que yo agarré una silla y me senté acá, dándole la espalda a la gente y a la familia del fallecido que estaba ahí. Y me quedé mirando el cuerpo, me quedé sentado ahí en la silla, escuché cómo me golpeaban el vidrio y todo, pero no podía hacer nada yo. Y en determinado momento siento que el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi corazón y me dice, el Espíritu Santo me dice, ora por el muerto. Y yo, opa. Y siento que el Espíritu Santo me dice, resucítalo. Y yo dije, pero ¿cómo resucítalo? Orá por él y resucítalo. No decís que, no predicás que yo tengo poder, no predicás que yo resucito a los muertos, no predicás. Y me empecé a sentir presionado por el Espíritu Santo a que hiciera el ridículo. Yo sentí que iba a hacer el ridículo. ¿Cómo me voy a poner a orar por el muerto ahí estando la familia acá afuera? Yo pensaba eso. Entonces la presión interna del Espíritu Santo siguió. Orá por él, resucitalo. No decís que mi palabra tiene poder, no sos mi siervo, no decís que me servís. Orá por él, resucitalo. Y la presión fue creciendo, que me tuve que parar de la silla. Me paré de la silla, yo uniformado, la gente golpeando el vidrio, querían que los deje entrar, no podía. Y en una fue tan fuerte la presión que recuerdo que me agaché al lado del muerto, lo destapé y ya escuché que los que estaban a los gritos y afuera y llorando dejaron de llorar, dejaron de gritar y para mirar qué iba a hacer yo, qué está haciendo, porque lo destapé. Y yo sentí que se callaron y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Así que lo tomé de la mano y le puse la otra mano en el pecho. Y con un ojo abierto y con el otro cerrado, empecé a orar. Pero antes, cuando lo tomo de la mano, cuando le tomo la mano, sentí el frío de ese cuerpo. Sentí un frío que me corrió a mí por el brazo y me impresionó tanto, porque ya llevaba como 3 horas el fallecido ahí. Yo recuerdo ese momento cuando lo tomo de la mano y el frío se me traspasó. Lo primero que clamé fue, Señor, qué frío que está este cuerpo, qué frío. Y inmediatamente siento en el corazón que el Espíritu Santo me habla y me dice, así está mi iglesia. Es un cuerpo tirado y frío. Y yo dije, wow. Esa enseñanza para mí fue tremenda. Él quería que yo le obedeciera. Pero aparte de obedecerle, él tenía una enseñanza muy, muy rica y hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo lo cuento y siempre me impacta. Porque lo que él me quería enseñar era que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo, está, dice, fría, está tirada, y nosotros los siervos tenemos que obedecer y tenemos que poner por fe lo que él nos está pidiendo. No cediste bajo fuerte presión, no fuiste apóstata. No cedí. La presión fue fuerte, pero no obedecí. no tuvo presión de toda la gente, imagínate. Sí, claro.
Y allí también Mesac, Sadrán, Mesach y Ya. Abednego. El También. rey Nabucodonosor los presionó. también lo presionó. Los tiró al horno para que se mueran. Somos como aceitunas, ¿no? Somos procesados. Somos Prensados. procesados y prensados para que salga mejor aceite de nosotros. Amén. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ya estamos un poquito pasados, pero qué lindo poder verlos conectados a todos. Tenemos saludos también. Sí, ya saludé a Norma que nos estaba saludando, dice desde Melo, Dios te bendiga Norma. La pastora Bentancur que nos dice gracias por compartir el testimonio. Baña Rodríguez que dice que el testimonio. Alejandra Macedo, gloria a Dios. Amén. Les saludamos con la paz del Señor y les bendecimos desde acá, desde nuestro hogar, A todos los que están A conectados todos en los que vivo están y a los conectados. que lo van a ver después en diferido. y a los que lo van a ver después. Amén. Compartir el video porque la palabra de Dios es bendición. Tenemos que comenzar a compartir lo que nosotros vemos que es de edificación para nuestro cuerpo. Amén. Poder compartirlo para que otros también crezcan. Qué lindo que así caminaba por las calles hoy cuando iba en el ómnibus, que iba al centro y veía tanta gente indigente, tanta gente en la calle, y eso por falta de la palabra de Dios. Tanta gente abandonada, consumidora, revolviendo la basura, Sí, está lleno. está lleno. Pero no sabemos que este mensaje pueda llegar a alguno de ellos y puedan ser bendecidos. Amén. Amén. Bueno, les bendecimos y los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tratar del miércoles que viene tener una sorpresita. Amén. Amén. Una sorpresa, no vamos a decir cuál, pero vamos a tratar. Para el miércoles que viene el pastor me va a convidar con un mate por lo menos en esta horita, porque el programa anterior y nada, se lo acapara para él. Dios les bendiga a Dios todos. les bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias por compartir. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compartirlo con tus contactos para que pueda llegar a más personas. Y vaya a saber qué Dios hace con este video, a quién llega, a qué persona esté atravesando diferente situación, diferente momento, y esta palabra sea de aliento para la vida de ellos, ¿verdad? Así que compartilo, sé de bendición para otros. Y el miércoles que viene nos estamos conectando de vuelta, así que Dios te bendiga. Ya podemos ir. Amén. Por Vamos. pedidos de oración nos pueden escribir por privado, Sí. por consejerías por privado. Amén. Por Messenger, por privado, nos dejas tu pedido de oración, nosotros vamos a estar contactándonos contigo, vamos a estar orando por tu vida. Desde el miércoles pasado hasta ahora hemos hecho cantidad de consejerías, o sea que ha dado frutos buenos. Mucha gente contactándonos para hacer consejería, así que una bendición, amén. Así que dejanos tu pedido de oración, nosotros nos vamos a estar contactando contigo y a la brevedad nos vamos a hablar, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles que viene. Chao.